Ok, vamos a empezar con una pregunta que ha estado ahí por siglos. ¿Qué fue primero, la materia o la conciencia? Mm, la ciencia tradicional, claro, tiene su respuesta. Pero, ¿y si les digo que hay una nueva teoría? Una teoría súper radical que básicamente lo pone todo patas arriba. Hoy vamos a meterlos de lleno en una idea que de verdad podría cambiarlo todo. Todo lo que creemos saber sobre la existencia. Y la pregunta central es esta, así, directa. ¿Y si la conciencia creó el universo? Piénsenlo un segundo. ¿Y si todo esto que vemos, que tocamos, lo que conocemos, no es la causa de la conciencia, sino más bien su consecuencia? Suena fuerte, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzar esto. Detrás de esta idea está María Strome, una científica de la Universidad de Uppsala, y su tesis central es esta. La conciencia es fundamental. Solo después surgen el tiempo, el espacio y la materia. O sea, nos está pidiendo que le demos la vuelta al guión de la realidad. A ver, lo que siempre hemos pensado es que el cerebro, que es materia, ¿cierto?, produce la conciencia. Pues Strome dice, no, piénsenlo exactamente al revés. Primero, la conciencia. Ok, para que podamos entender bien esta idea, que es bastante densa, vamos a seguir este camino. Primero veremos por qué es una idea tan revolucionaria. Después vamos a comparar los dos modelos, el de la conciencia primero contra el de la materia primero. Luego nos meteremos en la parte cuántica del asunto, el famoso campo cuántico universal. De ahí pasaremos a ver cómo esto podría explicar algunos grandes misterios y finalmente cómo se conecta con ideas súper antiguas. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, empecemos con el primer punto, una idea revolucionaria. Y ojo, que esto no es una simple especulación de alguien por ahí. No. Esta teoría se publicó en una revista científica de peso, AIP Advances, y de hecho fue elegida como el mejor artículo de esa edición. Y acá viene lo más curioso de todo. Su autora, Maria Strome, es una científica de materiales. O sea, una experta en materia que ahora viene a decirnos que la materia en realidad es secundaria. ¡Vaya giro! Para entender lo audaz de esta propuesta, hay que ponerla en contexto. A ver, la historia de la ciencia está llena de estos giros de 180 grados, ¿no? Antes se pensaba que la Tierra era plana o que el Sol giraba a nuestro alrededor. Ideas que hoy nos parecen, una locura, pero en su momento eran la verdad. Ahora, la idea dominante es que el cerebro produce la conciencia. La pregunta que nos deja Strome es, ¿y si esta idea es la próxima en caer? ¿Estaremos a punto de dar otro de esos saltos gigantescos en nuestra comprensión? Y es que hasta la misma autora lo reconoce. Ella dice, soy científica e ingeniera de materiales, así que estoy acostumbrada a ver la materia como algo fundamental, pero según este modelo la materia es secundaria. O sea, imagínense, ella viene de un campo donde la materia es la protagonista absoluta y su propio trabajo la lleva a esta conclusión tan radical, que mucho de lo que vivimos, de lo que experimentamos, es en realidad una especie de representación. Una ilusión. Bien, ahora sí, entremos al meollo del asunto. ¿Conciencia o materia primero? Porque aquí es donde la cosa se pone buena. Es el choque directo entre esta nueva teoría y el modelo científico que ha dominado por décadas. Es básicamente una batalla sobre qué es la realidad en su nivel más fundamental. Fíjense qué claro queda el contraste en esta tabla. Por un lado, el modelo tradicional, el materialista, nos cuenta una historia. Hubo un Big Bang, de ahí salió la materia, luego se formaron galaxias, planetas, y muchísimo tiempo después, en este pequeño planeta, aparecieron cerebros tan complejos que, ¡pum!, generaron la conciencia. La nueva teoría nos cuenta una historia completamente distinta. Dice, no, primero había un campo de conciencia fundamental, y de ese campo es que brotaron el espacio, el tiempo y la materia. Casi como un efecto secundario. Es darle la vuelta a todo. Ok. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Digo, si la conciencia es la base de todo, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo es que de ahí sale todo el universo que conocemos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco cuántica. Vamos a ver el concepto del campo cuántico universal. Según esta teoría, antes del Big Bang, antes de todo, lo que había era un estado que Strome llama superposición universal. A ver, tratemos de imaginarlo. Es un estado de puro potencial, sin forma alguna. Un lugar donde absolutamente todas las posibilidades del universo existen al mismo tiempo, pero ninguna está definida. No hay espacio, no hay tiempo, no hay materia, solo un mar infinito de potencialidad. Entonces, ¿cómo pasamos de ese potencial a la realidad que vemos? Bueno, el modelo propone 3 pasos. Primero, tenemos ese potencial sin forma, la superposición universal. Luego, viene lo que llaman el colapso.
Una especie de pensamiento universal, que no es un pensamiento como los nuestros, es más como un impulso creativo, hace que todo ese potencial colapse. Y finalmente, el tercer paso, la diferenciación. A partir de ese colapso, de ese acto creativo, ¡pum!, emerge el universo estructurado que conocemos, con espacio, tiempo, materia y sus leyes físicas. Yo sé que suena súper abstracto, pero para que sea más fácil de entender, Strome usa una analogía que es buenísima. A ver, imaginemos que ese campo de conciencia universal es como un océano. Un océano vasto, inmenso, infinito. Ese océano es la totalidad, la base de todo lo que hay. Ok, si el campo es el océano, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Las personas? ¿Las conciencias individuales? Bueno, pues en esta analogía, cada conciencia es como una ola que se forma en la superficie de ese océano. Somos una forma temporal, una manifestación, digamos, localizada de ese gran océano. Tenemos una identidad, una forma, pero en el fondo estamos hechos de la misma agua que todo lo demás. Y aquí es donde la analogía se pone realmente profunda. A ver, cuando una ola llega a la orilla y desaparece, ¿deja de existir? No, ¿verdad? Su forma se va, pero el agua que la formaba, esa agua sigue ahí, vuelve a ser parte del océano. Bueno, la teoría sugiere que algo así pasa con la conciencia cuando morimos. La forma individual desaparece, pero la conciencia en sí no termina, simplemente regresa a ese gran océano universal del que vino. Ahora vamos a algo que a muchos les va a parecer fascinante. Porque esta teoría no solo se queda en explicar de dónde salió el universo, no. También abre una puerta gigante para investigar científicamente un montón de fenómenos que, hasta ahora, la ciencia más tradicional ha mirado con recelo, casi como si fueran pseudociencia. Piénsenlo. Si la conciencia es un campo universal que nos conecta a todos, entonces cosas como la telepatía, las experiencias cercanas a la muerte, las premoniciones, incluso la idea de vida después de la muerte, de repente ya no suenan tan locas. Podrían ser fenómenos completamente naturales, consecuencias de esa conexión fundamental. En vez de ser algo místico, se volverían algo que, en teoría, podríamos estudiar y hasta medir. La idea es que la información podría viajar a través de este campo, conectando puntos que parecen separados por el espacio o incluso por el tiempo. Y esto nos da una posible explicación para las famosas experiencias cercanas a la muerte. Strome dice, momentos en que el cerebro está deteriorado podrían permitir un acceso atípico a ese campo subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cerebro está dañado o no funciona bien, quizá deja de actuar como un filtro de la realidad, y al quitarse ese filtro, podríamos tener un acceso mucho más directo a ese campo de conciencia universal, y de ahí podrían venir todas esas visiones y sensaciones que la gente reporta. Y para ir cerrando, llegamos a una parte que a mí me parece increíble. Porque resulta que esta teoría, que es súper moderna y está basada en física y matemáticas, de repente encuentra ecos paralelos en ideas que tienen miles de años, en tradiciones de sabiduría muy antiguas. Lo que es súper interesante es que esta idea no salió de la nada. Fíjense, los mismos padres de la física cuántica, gente como Einstein, Schrödinger, Heisenberg, coquetearon con ideas filosóficas muy parecidas. Pero no solo ellos. Conceptos de una conciencia única, universal, que nos conecta a todos, los encontramos en las religiones del mundo, como en la Biblia, el Corán, los Vedas, y en filosofías no duales, como el Advaita Vedanta o el budismo. La diferencia es que antes se usaba un lenguaje místico, poético, y ahora quizá la ciencia está llegando a las mismas conclusiones, pero con el lenguaje de las matemáticas. Y por eso, Strome hace un llamado a la acción. Dice que ya es hora. Es hora de que la ciencia moderna, la ciencia dura, empiece a explorar esto seriamente, que deje de verlo como algo marginal y empiece a diseñar experimentos rigurosos para ver si estas ideas se sostienen, para ponerlas a prueba. Así que terminamos con esta pregunta, para que se quede resonando. ¿Alguna vez creímos que éramos el centro del universo? Y, bueno, resultó que no. La pregunta es, ¿estaremos ahora al borde de un cambio de paradigma similar? ¿Será que estamos a punto de darnos cuenta de que nuestra idea sobre la materia, la vida y la conciencia haya estado incompleta todo este tiempo? Pues solo el tiempo y mucha investigación nos darán la respuesta.